Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente, a menudo tendemos a olvidar eso. Por mucho tiempo, la situación era peor para el Imperio Romano de Oriente que para el de Occidente. Después de la desastrosa derrota en la batalla de Adrianópolis, en 378 bandas de godos saqueadores estaban devastando grandes áreas de Tracia, Macedonia e Ilírico. El Oriente no pudo derrotarlos de manera decisiva, así que se les permitió asentarse efectivamente en la zona de Ilírico, entre el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Esto causó problemas repetidamente, pues estos invasores eran difíciles de controlar. Tras la muerte de Teodosio, hubo un gran vacío de poder y caos. Occidente y Oriente tenían emperadores niños e incompetentes. Alarico, el visigodo, fue contenido un tiempo por el Magister Militum Romano Occidental Estilicón, pero por intrigas políticas entre Oriente y Occidente, Estilicón, quien pudo haberlo derrotado. En el año 395, no pudo acabar con la amenaza visigoda de una vez por todas, y así esa amenaza continuó creciendo con consecuencias brutales. Solo un año después, en 396, en ausencia de Estilicón, y con gobernantes incompetentes y eunucos dirigiendo el Oriente, Alarico invadió de repente la península del Peloponeso, sorprendiendo totalmente a los romanos. Superó la pequeña guarnición en las Termópilas y entró al Peloponeso sin obstáculos. Las grandes ciudades antiguas, como Corinto, Argos y Esparta, fueron invadidas y saqueadas. Se desconoce cuántas vidas se perdieron o cuántas valiosas obras de arte fueron destruidas en esta invasión poco conocida, pero podemos imaginar que debió de ser bastante devastador. Por ejemplo, muchos habitantes de Corinto fueron vendidos como esclavos. Fue a raíz de esta destrucción, bajo el reinado del emperador Teodosio II, que se tomó la decisión de sellar la península desde el norte. Mientras que las fortificaciones a lo largo del istmo habían existido en varias formas desde las guerras persas de la antigüedad. El nuevo proyecto sería de una escala nunca antes vista en la región. La construcción inició probablemente a principios del siglo V, alrededor del año 410 o 420 después de Cristo. Como respuesta directa a la amenaza continua de las invasiones bárbaras, esta enorme fortificación defensiva llegó a conocerse como el Hexameón, el muro de 6 millas. Y, por supuesto, sabemos que los romanos orientales realmente amaban sus muros. Los muros teodosianos de Constantinopla, por ejemplo, fueron absolutamente cruciales para defender la capital. Ayudó al Imperio Romano de Oriente a sobrevivir mucho más tiempo que sin esos muros. Y el emperador Anastasio mandó construir otra fortificación bastante impresionante, de la cual hablé en este video aquí. La ingeniería del Hexamilion fue un testimonio tanto de la desesperación como de la determinación del Imperio Romano de Oriente. Con una extensión de aproximadamente 7.700 metros, un poco menos de 5 millas a lo largo del punto más estrecho del istmo, el muro iba desde las costas del Golfo de Corinto en el oeste hasta el Golfo Sarónico en el este. No era simplemente un muro, sino un sistema defensivo complejo. Si te gusta la historia romana, si quieres comprar algo para ti o como regalo, podrías considerar la tienda SPQR. La estructura fue construida usando un núcleo de escombros y mortero, revestido con piedras labradas para levantar el muro de manera rápida y económica. Los constructores usaron espolia, es decir, tomaron materiales de monumentos existentes para construir. El hermoso y magnífico santuario de Poseidón en Ismia, que alguna vez fue sede de los Juegos Sísmicos Panhelénicos y una joya de la arquitectura griega, fue desmantelado sistemáticamente. Sus majestuosas columnas de mármol fueron cortadas en discos para formar núcleos de escombros. Sus arquitrabes y bases inscritas fueron empujados dentro del mortero para servir como cimientos. Los dioses del viejo mundo fueron enterrados para salvar a la gente del nuevo. Es una ironía de la historia que la destrucción de los antiguos templos y obras de arte fue llevada a cabo de manera mucho más radical por los propios romanos que por los invasores germánicos. Bajo Alarico,
La muralla fue fortificada con 153 torres, colocadas a intervalos regulares para permitir campos de tiro superpuestos de los arqueros. Estas torres funcionaban como contrafuertes, almacenes y viviendas para guarniciones. Al norte de la muralla se cavó un foso profundo y ancho, revestido con mampostería para evitar erosión y túneles. Las entradas principales eran puertas fortificadas, destacando la de Examilia, por donde pasaba la carretera de Atenas a Corinto. En su apogeo, la muralla tenía una altura de 8 metros y un grosor de aproximadamente 3 metros, una barrera formidable diseñada para detener cargas de caballería e incluso máquinas de asedio. Es interesante notar que los habitantes locales parecían oponerse mucho a la construcción de la muralla. Por ejemplo, se descubrió un grafiti grabado en una piedra de una de las torres defensivas, burlándose de la incapacidad de la muralla para defenderse de los ataques provenientes del mar. De hecho, la muralla no se extendía hacia el mar y simplemente podía ser rodeada por los barcos. La muralla presenta varias modificaciones que parecen haberse hecho poco después de su construcción. Eso parecía contrarrestar activamente la construcción de la propia muralla. Los habitantes locales estaban molestos por la muralla, ya que impedía el paso de bienes y personas hacia y desde la península del Peloponeso. Y también permitía una recaudación de impuestos más exhaustiva. Pero a lo largo de los siglos siguientes, el hexamilion siguió en uso, aunque estaba muy ligado a la salud del imperio. Cuando el imperio era fuerte, la muralla se mantenía y era efectiva, pero cuando flaqueaba, caía en abandono. En el siglo VI, el gran constructor, el emperador Justiniano, reparó y fortaleció significativamente las fortificaciones, considerándolas esenciales para la defensa de los territorios europeos del imperio contra las incursiones eslavas y ávaras. Sin embargo, una muralla es tan útil como las personas que la resguardan. En la época oscura del Imperio Romano de Oriente, con la población en descenso y el tesoro imperial agotado, el hexamilion era vulnerado o evitado por mar, permitiendo el asentamiento de tribus eslavas en la península. Por lo tanto, más tarde, al quedarse la muralla sin propósito, comenzó a deteriorarse lentamente. Sin embargo, en un extraño giro del destino, la muralla experimentaría un resurgimiento dramático mucho después de haber sido construida, es decir, en los últimos años del Imperio Romano de Oriente. Para el siglo XV, el imperio se redujo a Constantinopla y al despotado de Morea en el Peloponeso. La amenaza ya no eran los godos ni los eslavos, sino el creciente poder de los turcos otomanos. El hexamilion se convirtió en la última línea de defensa para la independencia griega en el continente. En 1415, el emperador Manuel II Paleólogo supervisó personalmente una restauración masiva del muro. Fue un esfuerzo enorme que tomó solo 25 días, logrado con altos impuestos y trabajo impuesto a la élite local. Los arcontes, que por supuesto no estaban contentos con esto. Manuel convirtió el Peloponeso en una isla fortaleza y por un tiempo pareció funcionar dando una sensación de seguridad. Eso permitió que el despotado de la Morea floreciera con un centro cultural en la ciudad de Mistras. El capítulo final y más trágico del Hexamilion pertenece a Constantino XI Paleólogo. Antes de convertirse en el último emperador de los romanos, Constantino sirvió como déspota de la Morea. En 1444, ante la amenaza otomana, volvió a fortificar el Hexamilion. Él pensaba que si caía Constantinopla, la Morea podría resistir como bastión helénico tras esos muros. Esa idea fue puesta a prueba. En diciembre de 1446, el sultán otomano Murad II marchó hacia el sur con un ejército enorme para aplastar al Imperio Romano de Oriente. Constantino y su hermano Tomás defendieron el Hexamilion con una fuerza de aproximadamente 20.000 hombres, una mezcla de griegos y mercenarios albaneses. La muralla resistía y los defensores desesperados mantenían la línea ante los asaltos otomanos durante días. Sin embargo, la guerra había cambiado mucho desde los días de Alarico. Murad II
trajo consigo a los nuevos amos del campo de batalla: los supercañones largos y la artillería de pólvora. El 10 de diciembre de 1446, la artillería otomana inició un bombardeo que la mampostería del siglo V no estaba diseñada para resistir. Las fachadas de piedra se rompieron y los escombros cedieron bajo el polvo y el bombardeo. Los jenízaros atacaron por última vez. El muro cayó y la masacre posterior fue inmensa. Los defensores fueron derrotados y los otomanos devastaron el Peloponeso, como Alarico 1000 años antes. El Hexameión había fallado, no por falta de valor, sino porque los muros medievales no podían resistir la pólvora moderna. Tras la caída de Constantinopla en 1453 y la conquista del Despotado de la Moria en 1460, el colapso total del Imperio Romano de Oriente hizo que el Hexameión perdiera su propósito estratégico. Los otomanos controlaban a ambos lados del istmo, sin un norte bárbaro del cual defenderse. Toda la región formaba parte del mismo sultanato, bajo ocupación otomana. El Hexameión cayó en una larga y lenta decadencia. Nunca fue completamente reconstruido, aunque los otomanos ocasionalmente reparaban algunas secciones para escaramuzas locales o para controlar bandidos. La Gran Muralla fue usada como cantera durante 400 años. Los aldeanos y constructores locales despojaron la muralla de sus piedras labradas para construir casas, iglesias y muros de granjas. El mármol de los antiguos templos de la antigüedad, que una vez fue reciclado en la muralla por los romanos, fue reciclado una vez más. La muralla narra la decadencia del Imperio Romano de Oriente. Surgió como respuesta a la invasión de Alarico al Peloponeso en 396 c. y evolucionó hasta convertirse en el escudo de la Morea bajo Justiniano, y luego sirvió como la última esperanza del helenismo bajo la dinastía paleóloga. Su fracaso en 1446 marcó la transición definitiva de la era de las fortificaciones a la era de la pólvora. Hoy en día permanece como un testamento silencioso del deseo humano perdurable de seguridad en un mundo caótico y del inevitable fracaso de la piedra para contener las mareas de la historia. Gracias por vernos, amigos de la historia romana. Gracias a los miembros de Patreon y YouTube, ya que gracias a ustedes continúo haciendo videos en este canal. Muchas gracias. Si quieren saber más sobre la muralla de Anastasio, la poco conocida fortificación de los romanos orientales, vean el video en la esquina superior derecha. Si quieren saber más de Constantinopla, vean el video en la esquina inferior derecha. Gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias, Tibiago y Benevalite.